primera actividad de esta programación porque ya hace 3 semanas hicimos un curso de Excel básico que lo dictó Miguel Oser, que es parte de la Junta Directiva. La verdad es que estamos muy, muy contentos y muy emocionados de la respuesta que hemos recibido. La gente se ha venido conectando, está siendo muy útil. Esto salió de forma voluntaria. Héctor fue invitado a un grupo de diferentes promociones para sacar ideas cómo podíamos reactivarnos en esta contingencia. Y Héctor se ofreció que él manejaba muy bien el Excel y que él podía ocuparse del nivel intermedio, ya que Oser iba a ofrecer el nivel básico. Y bueno, ha sido una maravilla. Estamos muy agradecidos. Aquí hoy nos acompañan exalumnos, nos acompañan familiares de exalumnos, nos acompañan amigos de la comunidad santiagueña, creo que algunos docentes. Entonces, bueno, esta es la idea. La idea es que todas las situaciones son áreas de oportunidad. Y bueno, esta es una área de oportunidad magnífica que tenemos. Héctor es economista de la Central, es de la promoción 94, se graduó en economía, su experiencia ha sido banca, inversión, finanzas corporativas y comercial. Tiene más de 11 años, ¿ok?, en el desarrollo profesional y puestos de liderazgo, brindando consultoría. Realmente tiene una experiencia magnífica y maneja muy bien la herramienta y bueno, nos va a transmitir todas las posibilidades, cómo nos podemos multiplicar en eficiencia si la manejamos tan eficientemente como lo hace él. En este momento, Héctor y Miguel son los que van a quedar como anfitriones de toda la actividad. No tenemos una hora de cierre fija, creo, Héctor. De todas formas, tú lo vas a comunicar ahorita y vamos a ir evaluando cómo, si hay necesidad de más de una sesión. Necesitamos que los micrófonos estén apagados y que todas las dudas o preguntas que tengan lo realicen a través del chat. Entonces Miguel va a estar ocupándose de revisar si es necesario parar o esas preguntas o dudas se pueden realizar al final. Bueno, Héctor, eres uno de los nuestros, estás en tu casa, muy agradecida por tu colaboración y por tu proactividad. Y bueno, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Noli. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Bueno, para los que no me conocen, Héctor Ramírez, promoción 94, viviendo en la Ciudad de México hace ya 5 años y a sus órdenes por acá. Lo primero, la primera información que quería compartir con ustedes es verificar si les había llegado el correo electrónico con el archivo que les compartí, que me suministraron vía Noli. Me dieron todos los correos electrónicos. Es importante que me digan si hay alguien que no tiene este archivo, porque la idea sería trabajar desde la perspectiva del archivo y poder estar haciendo los ejercicios de manera simultánea. Lo segundo, muy interesante, es ver si ustedes pueden partir la pantalla en dos y tener el archivo y tener la pantalla de Zoom. Básicamente no interesa, o sea, es muy importante que yo vaya haciendo la explicación, yo les voy a compartir el archivo y ustedes lo van a poder ver, pero lo importante es que ustedes también comiencen a hacer los ejercicios. Entonces, para que esta actividad y esta capacitación podamos sacarle el mayor provecho. El tercer punto importantísimo es entender un poco la variedad de computadoras que ustedes tienen y las licencias que ustedes tienen de Excel. Ahí sé que Excel, bueno, como ustedes saben, Excel es una hoja de cálculo y básicamente forma parte de los productos de Microsoft Office. Y esa parte es importante porque o sea, yo tengo la versión 2016, no sé si hay alguien que tenga versiones anteriores, pero sí hay unas diferencias en la forma de funcionar Excel en Mac, o sea, en Macintosh y en Microsoft. Entonces es importante que si estoy explicando alguna función que no la tienen, que la estoy explicando yo desde la perspectiva de Microsoft Office 2016 en español. Sé que hay gente que tendrá el Excel en inglés y habrá gente que tiene también la versión de Apple en español y la versión de Apple. Yo les pasé
En el mismo archivo que les pasé, también les pasé unos atajos, unos shortcuts, para que todos pudiésemos aprovechar un poco las ventajas que nos da el teclado en manejar funciones comunes. Entonces, yo voy a comenzar con la pantalla inicial. Si me permites, Miguel, déjame yo compartir la pantalla. ¿No Si te no- parece para que puedas compartirla? Sí, 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 ya la puedo hacer. Ahí estoy admitiendo una persona más que está entrando. Indíqueme, por favor, si todos están viendo la misma pantalla que yo, que es la pantalla, el archivo. Sí, sí, sí. O sea, pueden hablar por el chat para yo verlos, o sea, para yo entender las respuestas. Si hay alguien que no esté viendo el archivo, por favor que nos indique, que se lo indique a Miguel o que lo indique por el chat y al final lo nivelamos. Entonces, No, de hecho, yo no lo estoy viendo. no lo estás viendo. Ok, No. déjame, una de las cosas que yo hago regularmente es que yo tengo doble pantalla. En mi laptop tengo pues conectada una pantalla, yo sí la estoy viendo. En un segundo para ver, aquí, déjame compartirlo desde aquí. Ahora sí. Miguel, ahora sí, Miguel, hay dos personas que necesitas que le envíen el archivo. Revisa los correos ahí, por favor. Voy. Que si quiere esperamos 2 minutos y nos dicen cuáles son esas personas, sus correos electrónicos y se lo enviamos en automático. Yo tengo el archivo abierto. O sea, tengo el archivo abierto en correo para reenviarlo. O si quieres lo haces tú, Miguel. Voy. Ok. Sí, vamos a dejar que lo haga Miguel y tú arranca y nosotros te vamos apoyando. Okay. Es que está entrando otra persona ahorita, ya la admití. Ok, entonces por favor confírmame, Noli, si quieres, si estás viendo otra vez el archivo de Excel en la pantalla. Ok, No, no lo estamos por viendo. algunas veces sí va a tardar, sí va a demorar, en algunos casos, en algunas computadoras, tarda la sincronización hacia la pantalla cuando yo comparto, sí tarda algunos segundos. O sea, ahorita la acabo de compartir otra vez. Está apareciendo, pero ¿Ya lo ven? Ok. ya listo, listo, Ahora sí la ven. Héctor. Sí, Perfecto. Ok, entonces, mire, lo primero, voy a comenzar con la primera función que son operaciones aritméticas. Y lo primero que hice en este archivo para un poco explicarles cómo yo armé esta información o estas funciones, es que le coloqué una dirección que es un hipervínculo. Y si, como yo me voy a parar en esta primera, eso lo pueden hacer ustedes desde su computadora en el archivo. Cuando uno presiona o uno selecciona la función de operaciones aritméticas, él te lleva inmediatamente a la información que tú le describes en el hipervínculo. Entonces es importante, para los que no manejan hipervínculos, simplemente a nivel presentación, es una excelente herramienta para uno organizar la información como un cover page y después tener distintas hojas de cálculos y poder hacer presentaciones. Entonces, yo estoy suponiendo en este punto que todos estamos muy familiarizados en manejar funciones, en cómo se escriben las funciones y qué es lo que, y cómo uno la puede activar de manera inmediata. Entonces, la primera función, yo estoy describiendo las funciones que son las que vamos a ver, que son, las coloqué en español y en inglés, para que todos pudiésemos ubicarlas rápidamente. La primera operación es una operación de suma, contar en blanco, máximos, mínimos, sumas, productos. ¿Cuál sería la ventaja y cuál sería la eficiencia? Que yo sé que ya Miguel explicó cómo se hace una operación de suma. La eficiencia es hacerlo a través justamente del teclado. Entonces, para todos aquellos que no conocen, Excel tiene comandos en teclado que te permiten simplemente desplegar una función en inmediato. Entonces, en este caso, ¿qué estoy haciendo yo? Como es Excel, yo lo tengo en español, y los que tengan la versión español e inglés es exactamente la misma función,
pero para yo sumar desde la celda C3 a la celda C11, yo tengo básicamente la manera tradicional es que ustedes agarraran su mouse, iban al símbolo de suma que está en la parte de arriba de las funciones y ustedes sumaban ahí. Entonces, lo que yo hago para que esto sea muy, muy rápido, simplemente presiono el botón de Shift, el botón Alt y el botón 0. Cuando yo presiono, y véanlo como lo estoy haciendo, él selecciona los datos numéricos que yo estoy viendo acá. Como yo coloqué 2017, lo voy a borrar, voy a colocar año 1 para que no tome que sea numérico. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que hace? Excel básicamente me selecciona inmediatamente la columna, o sea, los datos de la columna que yo voy a seleccionar, y cuando presiono Enter me lo da en automático, me da el resultado de la suma. Eso es una manera muy sencilla de hacer la suma. Las personas que estén acostumbrados a hacer esto de la manera antigua, que es buscando el símbolo de suma, bueno, es una manera muy eficiente de ahorrar tiempo. Ahora, hay otra manera, o sea, creo que Miguel explicó la semana pasada que si ustedes colocaban, seleccionaban estos datos, miren lo que yo estoy diciendo en la pantalla. Yo estoy seleccionando estos datos y fíjense que esos datos, justamente donde está mi flechita, mi cursor, yo lo tengo definidos como año 2. Si ustedes quisieran hacer una suma referenciada a esta celda de datos, exactamente lo mismo. Escriben suma y buscan, buscan año 2, cierran el paréntesis, perdón, que no lo seleccioné, año 2, y les da la misma suma, que es la misma suma que estaba acá. Entonces, esa es la manera de hacer las sumas muy rápido. Esta es una manera muy eficiente, y luego todo es el teclado. Hay una parte que se me pasó antes de comenzar las funciones, que es un poco lo que yo les quería hablar sobre justamente las funciones que están arriba. Excel te brinda la oportunidad de utilizar todas las funciones que tiene Excel, las puedes sacar directamente al teclado. Si ustedes presionan la palabra Alt en su teclado, en el caso de Mac, no sé si es comando, ¿cómo se llama? No sé si es comando o control, la función que activa. Yo no tengo Mac, y la verdad es que creo que está en los shortcuts que yo les pasé. Fíjense lo que pasa. Cuando yo coloco Alt, en la pantalla, ustedes van a ver unas letras que están encerradas en un círculo negro. No sé si lo están viendo en este momento. A ver, vuelvo otra vez. Ok, a mí me están apareciendo ahorita, y fíjense que lo primero es archivo, el segundo botón que dice inicio es O, la tercera es insertar es B, la tercera opción es C, que es disposición de página, fórmulas es U, y si uno activa una de esas funciones, se van a abrir las funciones internas que tiene ese comando. Entonces, fíjense, en el caso de suma, si yo coloco ZS, como lo estoy viendo yo en mi pantalla, él me va a abrir, perdón, tenía que hacerlo al mismo tiempo. Perdón. Okay. Bueno, estoy viendo, tengo que activar un comando distinto que no lo tengo en este momento, pero ok, lo importante es que ustedes sepan en este momento que a través del teclado ustedes pueden activar cada una de las funciones que está justamente que las herramientas que está Excel. Entonces la segunda, continúo. La segunda fórmula, y un poco quiero que esta experiencia de capacitación ustedes la entiendan, de que son funciones muy sencillas, aritméticas, pero nos sirve para entender el lenguaje de Excel, como me lo dijo Miguel hace pocos minutos, el pensamiento de Excel. Entonces, fíjense que yo regularmente activo la función siempre con un signo de igual, y busco la función que estoy buscando en este momento comienza con la letra C. Yo comienzo a bajar o comienzo a escribir, como ustedes quieran, contar, que es la función que yo voy a hacer ahorita. Contar, si la ven, está acá. Para activar la función, yo lo que hago regularmente es colocar
presionar después que está seleccionada en azul la función, la tecla de Tab. La tecla de Tab es la tecla que está al lado de la Q, que está arriba del botón de activar la mayúscula o de bloquear la mayúscula, y esa opción inmediatamente me abre justamente las celdas que yo quiero ver. Entonces, contar es una función básicamente que tiene Excel, que básicamente lo que hace es contar los valores numéricos y no de texto, que tiene un rango de celdas. Fíjense que si vamos al rango de celdas y yo cuento numéricamente, aquí hay un valor en 50 es un valor, 60 es un segundo valor, 80 es un tercer valor, 15 es un cuarto valor y 14, que es lo que me dio acá. Entonces, para gente que maneje las personas que manejan grandes bases de datos con datos muy largos, al final esto nos sirve como para contar rápidamente cuántas celdas hay. Yo siempre estoy hablando desde la perspectiva de un financiero, pero yo sé que esta aplicación la utilizan muchas personas que manejan presupuestos, que manejan administración, que manejan gran cantidad de datos. La función contar en blanco, básicamente lo que me dice o lo que nos ayuda a entender es cuántos espacios hay en blanco. Entonces, en español está en contar en blanco, tal cual como ustedes lo están viendo acá, y seleccionamos el mismo rango de celdas, cierro en paréntesis, y fíjense que él cuenta que hay un solo dato en blanco. Para eso nos sirve justamente esta función. La función de max, yo creo que es número máximo, yo creo que ya Miguel la explicó, pero vale la pena explicarlo una vez más. Esto sirve para identificar en una escala, en un rango de celdas, cuál es el valor máximo. 765, cuál es el valor mínimo. Exactamente lo opuesto, cuál sería el valor más pequeño. Y con esto tenemos acciones o tenemos operaciones aritméticas. Esta función suma producto, yo voy a explicarla de la siguiente manera. Yo aquí coloqué la lista de ciertas marcas de carro. Voy a utilizar una función que se llama aleatorio. En inglés creo que está en random la función. Y aleatorio, y voy a utilizar la función de aleatorio entre, que es la que está abajo si la están viendo. Aleatorio entre me va a decir básicamente qué número inferior quieres y qué número superior quieres. Entonces yo quiero números que vayan entre 25.000 y 50.000. Entonces él me da un número que simplemente Excel calcula. Entonces yo voy a colocar esta fórmula y la voy a copiar justamente en el resto de las celdas para tener valores aleatorios a cada una de las marcas de carro. Entonces, fíjense, yo cuando pego, se puede arrastrar la función hacia abajo, pero me va a arrastrar con el formato de la celda que está arriba. Lo que hago yo es copiar la celda, pero la copio bajo el esquema de fórmulas. Y fíjense que si ven justamente la celda, cada una es un número distinto. Entonces, esto me permite explicar para qué sirve la función suma producto. La función suma producto, que es esta que está acá, me sirve justamente para conocer el total de la multiplicación de la fila C con la de la columna C, perdón, con la columna D. Entonces, ¿cómo es la redacción de esta fórmula? Es simplemente identifican la primera matriz y después van a la segunda matriz. Cierran justamente el paréntesis y le va a dar el monto. Esto sería equivalente a multiplicar, y fíjense cómo lo hago yo, o sea, cómo se haría de manera manual, multiplicar este por este más este por este hasta llegar al final, ¿no? No voy a llegar hasta el final por razones de tiempo, pero justamente lo que hace Excel es que con esta función te ayuda a calcular, te ayuda a totalizar una multiplicación entre dos matrices de datos. Para eso funciona esta matriz de Excel o esta función de Excel. Entonces hago el primer paréntesis a ver si todos entendieron un poco cómo trabajan las funciones aritméticas. Importantísimo porque voy a pasar entonces para otra función, para funciones estadísticas.
No sé si existe alguna pregunta. Miguel, yo no estoy viendo el chat. Si alguno tiene alguna pregunta, levante la manito. Ok, creo que podemos seguir. Creo que podemos seguir. Pero la de suma producto. Ok. Vuelvo a compartir pantalla un segundo. Entonces, nuevamente, suma producto es la sumatoria, suma producto es la sumatoria total de la multiplicación de dos matrices. Esa es la explicación más sencilla o más técnica y más rápida que se puede hacer. Pero si uno agarra 368 unidades y las multiplica por un precio de 32.945, eso va a dar un resultado. Si uno va agregando fila por fila, que sería en este caso la segunda, 433 por 46.679, le va a dar otro resultado. Y a ver si lo puedo hacer para que ustedes lo vean. No sé, lo voy a hacer así un segundo. A ver, yo lo que voy a hacer es multiplicar esto por esto y lo voy a igualar a esto. A ver si todos lo están viendo. Segundo. Ok. Bueno, sería, fíjense, entonces, fíjense ¿qué hice aquí en esta operación? Básicamente, para darle respuesta a la persona que tenía la duda, esta columna, la columna E, lo que está multiplicando es la celda C3 por la celda D3. Eso da este resultado, 15.327.568. Si esta operación la repetimos en esta secuencia de la columna E, el total de esta suma va a ser 118.201.000, que es exactamente la misma información que está abajo acá. Entonces, repito, nuevamente, la función suma producto lo que nos ayuda para no hacer un cálculo y para no estar sumando y multiplicando, nos los hace de manera directa. Es una función muy útil, yo la utilizo mucho y la verdad que está interesante. Tengo que bajar la pantalla y la tengo que volver a compartir porque cuando paso de pestaña no lo pasa en forma automática. Es lo que yo entiendo que pasa cuando pasamos en forma automática. Déjenme volver a hacerlo. Aquí estoy entrando en las fórmulas estadísticas, ¿no? Aquí, bueno, no sé qué tantas personas estén familiarizados con los conceptos estadísticos, pero hay funciones muy básicas y hay funciones necesarias que hay que entender y tener siempre presente cuando manejamos datos. La primera de ellas, básicamente, yo creo que es el promedio. Promedio es una función muy utilizada. Igual, la misma información. Yo lo que hago es abro el signo de igual, busco la función promedio. En el caso de los que tienen inglés es average. Ahí en mi columna F están escritas cómo se ven en inglés cada una de las funciones. Y voy escribiendo promedio, pongo mi letra, o sea, pongo mi tecla de tab. Y él me dice, ¿qué quieres promediar? O sea, me está preguntando los números que quiero promediar. Básicamente yo lo que hago es pararme justamente en la celda que quiero promediar estadísticamente, y aquí voy un poco a conceptos estadísticos. Una muestra es representativa cuando tiene más de 30 datos. Entonces yo lo que hice fue seleccionar 30 datos para buscar. Y lo que hice fue una muestra de edades. Simplemente determiné con una función aleatoria edades entre 20 y 60 años para que me diera un número de datos. Entonces lo que estoy haciendo para encontrar el promedio de edades, justamente me paro acá. Fíjense que como son muchos datos, ¿qué hago yo como shortcut o como atajo en Excel con el teclado? Presiono el botón Control Shift y simplemente con la flecha hacia abajo, él me selecciona automáticamente, me seleccionan todas las celdas que están ahí. O sea, todas las celdas que tienen un valor asignado. Cierro el paréntesis y fíjense que el resultado que están viendo en pantalla dice 52,6.
Esa es la función promedio, muy útil, muy necesaria, pero le estoy explicando también al mismo tiempo cómo hacer estos trucos de cómo posicionarte en una celda y irte directamente hasta el final y no tener que bajar con la flecha ni con el mouse y tener que estar buscando el último resultado. La mediana es una posición del medio. O sea, si yo tuviese que decir que hay datos del 1 al 10, la mediana siempre va a ser como el 5, ¿no? Es más o menos la posición del medio del conjunto de datos. Igual mediana se encuentra tal cual mediana, como ustedes lo están viendo, como se escribe la palabra, y lo mismo. Yo coloqué una, para referirme y hacerlo más rápido, yo definí que ese conjunto de celdas se llamaba edades. Y ahí si lo ven en la pantalla, ahí ya yo lo había seleccionado, o sea, como lo había nombrado, perdón. Entonces las edades, cuando coloco, fíjense que hay una diferencia entre el promedio y la mediana. El promedio es 51,8, pero la mediana es 53. Eso es lo que dice justamente esta función de Excel. Ahora, pasamos a la función de moda. Moda es un valor, básicamente para los que no saben o los que entienden de estadística, es el valor más frecuente de un conjunto de datos. Yo me imagino que las personas que manejan números de cuenta, números de teléfono o de repente un dato que tiene muchos datos que no quieren cometer un error, moda sería un perfecto función para encontrar si hay otro dato que está repetido. Entonces, igual, moda, busco mi celda definida que se llama edades, cierro paréntesis, y fíjense que dentro de esos 30 datos hay varios 21 o hay dos 21. No lo sé, la verdad es que no le pregunto a Excel cuánto, pero ya sé que el 21 es el dato más repetido dentro de ese grupo de datos. Desviación estándar, justamente como dice, como yo les defino acá, es simplemente es un valor, es una media, o sea, es una referencia estadística que se utiliza para ver cuántas posición se aleja sobre el promedio. Esto se utiliza mucho para hacer análisis estadístico sobre riesgo y para la gente que invierte en acciones. Un poco la desviación estándar nos dice, si yo estoy comprando una acción de Apple y la acción tiene un precio promedio de $200, yo quiero saber en un año cuánto se desvía sobre los $200. Se desvía 4%, 5%, 6%. Entonces eso nos ayuda a definir el grado de riesgo que tiene la acción, qué tan volátil es la acción, y es una medida simplemente que se utiliza para operaciones estadísticas y operaciones financieras. Igual, la función se muestra desbest M y P. ¿Cuál es la diferencia ahí en desbest M y P? M es muestra y P es población. Ya eso son definiciones estadísticas. M es un conjunto de datos, o sea, es una representación de un conjunto de datos y población es todo, o sea, es todas las personas. Por ejemplo, aquí podríamos decir que somos 30 personas en esta es nuestra población de personas activas acá. Pero ¿cuántos hombres hay de ahí? Entonces, hay la mitad. Entonces, la muestra poblacional de hombres es el 50%. Eso es un poco la explicación de la función, por qué está M o por qué está P. ¿Cómo utilizar la una y la otra? Si hay una diferencia, no es el caso de estudio de este momento. Lo importante es explicar cómo funciona la desviación y es exactamente lo mismo. Yo voy a seleccionar que es una muestra y ahí vamos a buscar edades y él nos va a devolver un resultado. Dice que hay una, sobre la media, hay 18 posiciones donde se desvía a favor o en contra de la media. Para eso funciona básicamente la función de desviación estándar. En inglés, Gerardo, que está por ahí, creo que la buscas por Standard Deviation y ahí la puedes encontrar. Kdécimo menor y kdécimo mayor, simplemente kdécimo mayor se parece mucho a máximo y a mínimo, pero ya les voy a explicar la diferencia. Kdécimo, voy a comenzar con la menor. Kdécimo menor, que en inglés está escrito como small, básicamente lo que nos dice es, ustedes seleccionan igual la misma matriz, o sea, la de edades o el mismo conjunto de datos, y él me va a preguntar una posición, que es ese famoso K. Entonces yo quiero saber cuál es el dato más pequeño, y yo se lo defino porque le estoy colocando el 1. Entonces él me dice que el número más pequeño que está en ese conjunto de datos es 20. Exactamente lo mismo pasa con kdécimo mayor.
yo quiero saber cuál es el del rango, o sea, de mi matriz de edades que yo definí en edades, que ustedes también lo tienen definido en edades, por cierto. Yo quiero saber cuál es el mayor de todos. Y él dice, mira, el mayor tuyo es 85, el menor es 21. Y fíjense en una cosa, no sé si se dan cuenta, pero como yo coloqué la función aleatorio, la función de aleatorio tiene la particularidad de que él va moviendo los datos porque no está fijo. Es decir, cada vez que yo muevo una función en la página, en la hoja de cálculo, él me va a reescribir justamente un valor aleatorio. Por eso, si la están manejando en este momento, se van a dar cuenta que está brincando la pantalla a cada rato cuando uno introduce una opción. Comentario adicional para el kdécimo menor es que ustedes, en vez de colocar 1, en la sintaxis de la fórmula pudieran colocar 2. Yo quiero saber cuál es la segunda posición menor del rango de datos. Igual se los va a dar. Hay un dato menor a 22 que hay que buscarlo, y hay un dato, o lo pueden hacer, yo quiero saber cuál es la posición número 4. Entonces ya saben que 34, hay 4 posiciones por debajo que tienen datos menores. Entonces, esta función nos permite justamente identificar la posición de un rango de datos como ustedes la definen. Redondear es una función muy interesante, yo lo utilizo con mucha frecuencia. Redondear, vamos a hacer una división primero. Fíjense que esto sí lleva como que llevan 2 fórmulas al mismo tiempo. Voy a comenzar, voy a escribir 25.368 dividido entre 13, algo así. Vamos a ver que, perdón, que no le puse un signo acá. Ok. Fíjense que la fórmula, o sea, el resultado me da 1951,384615. Si yo quisiera redondear esta función, yo me tengo que parar, ahí se tienen que ir al cuadro de diálogo que está arriba, donde está que es un campo en blanco que está arriba en la página, y no sé si están viendo mi cursor, está ahí. Y sobre esa parte escribir, redondear. Entonces fíjense que hay redondear a múltiplo, redondear impar, redondear a par, redondear. Entonces, la función más sencilla es la de redondear. Entonces, yo presiono nuevamente mi tecla Tab, él simplemente me abre las paréntesis y lo cierro. Perdón, y redondeo y pongo a 0. Y fíjense ¿qué me dice redondear? Él toma la función que yo hice una división sencilla. Dividí 25.368 entre 13. Eso me dio 1951,13, 14, 15, etc. Entonces yo lo que le indiqué a esta fórmula es, por favor redondéame a 0. Es decir, para no ver decimales. Una manera que mucha gente seguramente hace, yo voy a quitar la función redondear un segundo. La voy a borrar. Es que agarra justamente, si siguen mi teclado, o sea, mi mouse, o el cursor, siempre lo que hacen es quitarle los ceros. Y esto es otra manera de redondear. Obviamente, aquí yo me tardé 5 movimientos en redondear, es el sintaxis de una fórmula. Entonces, eso nuevamente es parte de las cosas que se pueden aprender utilizando las fórmulas y no utilizando estas funciones directas. Y bueno, la función percentil la voy a borrar y la voy a volver a escribir. Y yo lo escribí en esta columna. Percentil, los que conocen de estadística saben que es justamente es el porcentaje que queremos buscar. Y como toda fórmula, como los estamos escribiendo, es igual, es abrir el signo de igual. Aquí lo que vamos a hacer es buscar la función percentil. Ahí hay varias. Y les voy a dar la explicación. Percentil X, EXC, INC y percentil que tiene como un triángulo ahí con un signo de interrogación. Para este caso, el percentil EXE simplemente excluye valores, el otro incluye valores y el otro es general. Por ejemplo, y se los voy a poner rápidamente. En el caso de percentil, yo simplemente defino los valores que quiero que me diga cuál es el percentil del 50% de esta matriz de datos. Entonces yo pongo 0,5, perdón, y me da 5,5. Es
decir, el percentil no me va a dar el número 5, me va a dar, es lo que el percentil te está devolviendo es básicamente la posición, cuántos datos hay del 1 al 5 y cuántos hay del 5 al 10. Entonces, esa división, o sea, el 50% cae entre 5 y 6, por eso queda 5,5. Hago el stop acá, voy a pasar a otra página. No sé si alguien tenga alguna duda con relación a funciones estadísticas o algo que quieren que aclare en este momento. Déjenme leer esto, lo veo también, no me quedó claro. Pregunta, veo que las edades están formuladas con la fórmula aleatorio. Hay dos predicas en el chat puntuales. Ok. Bueno, ya lo de sumaproducto lo respondí y estoy viendo una sola pregunta que veo que las edades están formuladas con la fórmula de aleatorio. Se cambia cada vez que uno hace una operación dentro de la hoja de cálculo. Salgo. Ok. Segundo. Otra cosa que les quería enseñar antes de pasar, no sé si ustedes todos lo van a ver, una manera de pasar de una pestaña a otra, si se fijan en el archivo de Excel, están varias pestañas que son las que estamos viendo ahorita. ¿Cómo cambio yo de una pestaña a otra? Yo presiono las las teclas simultáneamente, Control Shift, y pongo avanzar página. Y él avanza de una pestaña a la otra. Entonces, déjenme, pero eso ustedes no lo ven tan rápidamente porque hay un delay de la transmisión. Ok, llegamos entonces a las funciones de texto, ¿no? Esto para las personas que trabajan en comunicaciones y trabajan con datos, o sea, con datos de texto. Todos están aquí, todos están viendo, sí, o sea, todos, para ver, sí, todos están viendo la pantalla de funciones de texto. Perfecto, ok. Fíjense, las funciones de texto son muy sencillas, básicamente se escribe exactamente igual, y así todos estamos agarrando la práctica y la velocidad de cómo armar una función. Igual, yo comienzo con el signo de igual, busco mayúscula, y básicamente lo que hago es seleccionar con mi botón Tab, abro el paréntesis para que me indique cuál es el texto que quiero poner en mayúscula, y simplemente yo le pongo el dato que estoy buscando, ¿no? Entonces, cierro paréntesis, y básicamente él me devuelve Simón, que está escrito en minúscula, me lo devuelve en mayúscula. Y si yo quiero bajar esta función y la quiero copiar para el resto de la fórmula, simplemente lo que hago, copio la fórmula y la pego en forma de fórmula. Y fíjense que él ya pasó de funciones, pasó de nombres en minúscula, las pasó a todos nombres en mayúscula. La minúscula es exactamente igual. Fíjense, buscamos la función minúscula y buscamos qué quiero poner en minúscula, el apellido. Y hago exactamente igual. Fíjense que pasó de la celda C3, que está escrito Díaz, y me la pasó a minúscula. Y si obviamente quiero llevarlo a todo el rango de datos, lo que hago es pegarlo vía fórmula y me hace esta función. El nombre propio es una función que también sirve mucho para cuando nos pasan bases de datos que lo trabajaron varias personas y cada quien tiene un estilo en escribir cosas. Entonces yo lo utilizo para darle uniformidad a las bases de datos. Entonces, el nombre propio en español está non propio y en inglés está proper. Creo que está proper la parte en inglés. Aquí no la escribí en inglés. Entonces, nombre propio. ¿Qué hace nombre propio? Bueno, básicamente le da mayúscula a la primera letra del nombre, como lo están viendo ahí. Fíjense que Simón, que estaba escrito en minúsculo, acá se pasa. Simón se escribe S en mayúscula y el resto de las letras en minúscula. Entonces, si yo quisiera llevarme esta misma información hacia abajo, es exactamente igual, es copiar la fórmula y pegarlo bajo el esquema de fórmulas. Y ahí lo está pegando. ¿Por qué no la arrastro? Y ahí les voy a dar la explicación, porque yo tengo un formato acá. Si yo la arrastro,
él me va a llevar todas estas líneas y entonces me lleva a tener que borrar los bordes, entonces volver a colocarle el formato, entonces, y esto me lleva a perder, me lleva a perder tiempo. Concatenar. Concatenar es una función simplemente que une dos celdas que uno quiere particularmente unir. Entonces, concatenar en español creo que está en concat, y creo que en inglés está exactamente igual. Si no, si no lo pueden escribir, perdón, buscar en Google y les dice cuál es la opción de concate en inglés. Creo que es concatenate, no lo sé, o sea, no me acuerdo. Concat, básicamente, ¿qué es lo que hace? Y bueno, yo quiero unir Simón, coma, y fíjense cómo, y es importante que ustedes vayan viendo cómo se va escribiendo la fórmula. La fórmula te pide, después que tú abres paréntesis, te pide un texto 1 y te dice, tienes que activar la letra coma para que tú entiendas que la función te está pidiendo otro texto. Entonces yo le doy la otra celda y cierro, porque yo nada más quiero unir dos datos. Y fíjense que me escribe Simón Díaz. Entonces, perfecto, porque si yo quiero dejar un nombre pegado o quiero unir de repente un número, un código de área con un número de celular, esta es una opción que te da concatenar. Voy a hacer lo mismo para que sigamos haciendo el ejercicio. Voy a copiar y pegar y lo copio vía fórmula. Derecha. Derecha es una función básicamente que lo que hace es que te da las posiciones de derecha de una palabra o de un texto o de un número. Entonces, por ejemplo, derecha, yo quiero que este número de teléfono que está acá, que es la celda D3, y yo quiero pedirle el número, y fíjense, si ven justamente en el diálogo de la fórmula, yo quiero que me des el número de caracteres de este número. Yo le voy a pedir los últimos 4 números. Si cierras paréntesis, él te devuelve los últimos 4 números de la derecha de este número. Igualito, misma operación, copiamos y pegamos. Bajo el esquema de fórmula, obviamente copió el mismo porque es el mismo número de teléfono que yo tengo acá, pero si fuesen números distintos hubiese pegado números distintos. Izquierda, la función izquierda es exactamente igual, o sea, lo hace hacia la izquierda. Entonces yo lo que hago es, en el caso de derecha es right y en el caso de izquierda es left, exactamente abro mi fórmula y digo, yo quiero los 3 primeros números de este número de teléfono y me da los números de teléfono. Igual los pego, como le decían, perdón, lo hice de manera automática y aquí los pego bajo el esquema, bajo el pegado de fórmula. Extrae. Extrae más o menos hace exactamente lo mismo que derecha e izquierda. En inglés, en español está extrae, pero en inglés creo que es MID, M-I-D. Extrae básicamente lo que hace. El caso más famoso que yo he visto esta función utilizar es el caso de los países o las ciudades o los estados. Yo quiero abreviar básicamente esta celda, el nombre de Panamá. Entonces yo selecciono mi opción de Panamá. Yo digo, ¿desde qué posición, desde dónde quieres arrancar la extracción de estos datos? Yo le indico que es en la posición 1, es decir, desde la letra P. ¿Y cuántas posiciones quieres extraer? Quiero extraer tres posiciones. Cierras paréntesis y fíjense que lo que te devuelve son las 3 primeras letras de la palabra que quieres extraer. Esto lo pudiéramos hacer perfectamente. También lo pudiéramos hacer perfectamente si quieren extraer a partir de la posición 2. Fíjense que si lo extraemos en la posición 2, él no va a arrancar desde la P, sino va a arrancar desde la A. Entonces, esa es la diferencia con el tema de la posición. Muy útil para abreviar, sobre todo, cosas que uno quiere hacer. Voy a pasar a las funciones de fecha. Voy a volver a dejar de compartir pantalla, revisar si existen algunas preguntas, si voy muy rápido. Porfa, los leo. A ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. A ver, creo que Gerardo está escribiendo. No consigo cómo escribir, estoy desde el teléfono. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Me quedó una duda cuando copias la fórmula hacia abajo en el ejercicio. Vi que te pasó a ti la primera vez que lo hiciste. Te copia también los bordes.
Claro, y es lo que te ¿Cómo decía. hago para eliminar los bordes como lo hiciste tú directamente? Bueno, para eliminar los bordes puedes ir al formato de bordes y ahí, déjenme volver a buscar la función de texto que está acá. Yo voy a ver Sí, si bueno, todos ahí si, están. si vas al formato del borde, sé cómo eliminarlo, pero creo que lo hiciste de una manera automática, ¿o no? No, lo que hice simplemente fue, busqué las opciones de borde dentro del ribbon. El ribbon es Ok, básicamente ok, como ok. las Sí, opciones que eso fue lo tiene. que no te seguí. Yo pensé que lo habías hecho automático. Lo puedes Ok, hacer con el así sí. teclado. Lo puedes hacer con el teclado, pero obviamente si no te sabes el comando, te vas a tardar tiempo. Y es un tema Ok, de ok. práctica, como todo en la vida. Chévere, pues. Gracias. Pasamos a las funciones de fecha. Las funciones de fecha son muy útiles para aquellas personas también que manejan presupuestos, manejan administración, tienen, creo que aquí hay un segundito, que hay dos personas que se están uniendo todavía. Creo que ya las admitieron. Listo. Todos están viendo la pantalla de funciones de fecha. A ver, Sí. ¿sí? Indíqueme con la señal de costumbre para yo. Ok, listo. Perfecto. Las funciones de fecha bueno, son muy útiles en inversiones. Yo las utilizo mucho para calcular intereses, para calcular rendimientos, para sacar tasas efectivas, etcétera. Pero bueno, voy con las funciones más elementales. Fíjense que yo puse aquí un pequeño calendario para que entendiéramos un poco cómo funciona esta y cómo podemos utilizar aún funciones estadísticas también en funciones de fecha. Ustedes, ya yo les conté o ya les expliqué que cómo utilizamos la función de contar. Fíjense, si yo tuviese un calendario así como yo lo tengo puesto en la pantalla, y yo quiero saber cuántos días hábiles tiene este mes, yo puedo utilizar la función de contar. Y básicamente defino el rango de valores que está acá, y él me va a devolver un número, que es 21. Dice, wow, ya sé cuántos días hábiles tiene el mes de mayo. Pero hay una fórmula que Excel explícitamente te da para contar los días laborables y básicamente la función es días lab. Hay si ustedes si no ponen la S le va a dar día lab. Si ponen la S le van a dar días lab. En el caso en inglés creo que es networking days, que yo creo que lo puse por ahí. Entonces días lab, básicamente, ¿qué le tienes que decir a la función? Dame la fecha inicial y dame la fecha final de lo que quieres contar como días hábiles. Y te devuelve los mismos 21 días que es el resultado. Entonces, hay como dos maneras distintas y aproximaciones de cómo sacar los días laborables dentro de un mes. Entonces, esa es una función muy utilizada. Practíquenla cuando hagan sus ejercicios o sus actividades de Excel. Yo la vuelvo a colocar acá, la estoy repitiendo un poco para que todos la vean. 21 días. Ahora, función now. Es una función ahora o now. Básicamente ahora te devuelve, ¿qué te devuelve now? Fíjense, ¿qué distinto voy a hacer acá? Yo le voy a decir a Excel que me diga a mí cuál es el día de hoy, pero con horas y con minutos. Fíjense que cuando uno coloca ahora o now en inglés y le pone un paréntesis abierto y lo cierras, él te devuelve justamente en dónde estamos hoy, jueves 30 de abril de 2020. Exactamente lo mismo pueden hacer con la función de hoy. Si ustedes abren paréntesis y lo cierran, él devuelve justamente la misma fecha, pero te lo devuelve en fecha, no te da justamente el día, pero aquí te lo devuelve. En el caso de años, es exactamente año o year, es exactamente igual. Es decir, pueden seleccionar cualquier celda que ustedes hayan referido antes y él te va a dar el año donde estamos, igual el día. Yo quiero que tú me des el día de hoy, nada más, 30. En el caso de las semanas, interesante porque es un conteo de semanas de cómo va. Creo que en inglés es week num y semana. A ver, semana, déjame escribirla. Es número de semana, la función. Yo la abro y le pregunta y le pones una fecha específica, que en este caso voy a colocar la que coloqué, que es today. Y él te va a contar el número de semanas que han transcurrido, el número de semanas que han transcurrido al día de hoy, es decir, desde el 1 de enero al día de hoy.
Mes exactamente igual, o month. Tú le preguntas en qué mes estamos, te da el mes 4. No te lo da en abril, a salvo que lo metas en formato fecha, no lo sé, no lo he hecho, pero bueno, pero esta es la función que te identifica el mes. Esta función fin de mes, yo la utilizo muchas veces para como cerrar, como para prorratear, cuando estoy haciendo cálculos y proyecciones de meses, de fracciones de meses y meses completos, a veces tengo que utilizar esta función. Bueno, fin de mes, básicamente, ¿qué te dice? Oye, yo quiero saber, hoy es 30, vamos a suponer, vamos a poner otra fecha acá. Vamos a poner a ver, 15 de mayo, 15 de mayo 2020. Entonces yo quiero, a ver, en esta función, yo quiero que él me estime o que me dé el cierre del mes. Si uno no se sabe el calendario de manera automática, yo quiero que me digas a mí en dónde termina el mes del mes de mayo. Entonces, básicamente, aquí uno escribe fin de mes, le pones la fecha inicial, le pones el número de meses donde quieres que termine. Si es 0, si es 0 será el mismo mes, si es 1 es un mes. Fíjense que es lo que me dice, ¿qué me devuelve? ¿Qué me devuelve esta función? Me devuelve en dónde finaliza el mes siguiente porque le coloqué 1 en el número de meses. Si le coloco 0, me da a decir que me va a terminar en el 31 de mayo 2020. El año fracción o año fracción, year fraction, básicamente lo utilizamos para saber cuánto ha transcurrido un porcentaje de que comenzamos el año. Entonces, nuevamente hoy abro la función year fraction, perdón, yo lo tengo en español, fracción de año, pongo la fecha inicial, déjenme poner la fecha inicial acá, 1 de enero 2020, y digo, a ver, devuélveme el porcentaje de qué tanto ha transcurrido el año en forma de porcentaje de fracción de año, fecha de hoy, y cerramos. Y me dice que al día de hoy, si lo pongo en forma de porcentaje, ha transcurrido el 33,06% del año. Y bueno, días laborables, ya lo había repetido, ya estaba repetido, es lo que habíamos hecho anteriormente. Con esto concluimos la parte de funciones de fecha. Voy a volver a cerrar, a ver si vuelvo a leer. These days, perfecto. Pregunta. Ok, listo. Sí, veo, sí, network days, perfecto, Juan, que lo había escrito. Sí, working, probablemente es que no me sé la función bien en inglés. Ok, voy a pasar a la función de las funciones lógicas. Ok. Ok, las funciones lógicas, señores, son funciones que nos permiten evaluar el cumplimiento de una condición o de dos en base a su resultado. Decidiremos si se debe ejecutar una determinada acción. Para usar las funciones lógicas debemos usar operadores lógicos, ¿no? Y un poco, yo voy a colocar 3 ejemplos sencillos para que todos entendamos un poco y voy de lo más sencillo a un poco a lo más difícil de estas funciones lógicas. Entonces, todos los que cursamos pues, este estudio sabemos que al final los 3 lapsos tenían un promedio y estoy colocando aleatoriamente resultados. Entonces, si yo quisiera escribir en este momento si se aprobó o no se aprobó, si un alumno aprobó estas materias, es una manera de expresar las funciones lógicas. Yo debería escribir, o sea, comenzamos escribiendo la función sí. Entonces uno dice, bueno, sí quiero, ¿qué quiero saber? Si este número, o sea, es decir, si el promedio de las calificaciones de los 3 trimestres es mayor o igual a este dato que está acá, que o sea, estoy suponiendo que se aprobaron notas con 10, esta función la voy a anclar con la función de F4 y esa función lo que hace es fija la celda y no la mueve porque cuando yo copie y pegue esta función, él va a seguir anclando esa función, o sea, ese dato lo va a seguir anclando ahí. Y entonces él me va a preguntar, ok, si esta
si este operador lógico es cierto, escríbeme cuál sería el valor verdadero. Yo diría, bueno, si esto es cierto, entonces yo voy a colocar que aprobado. Cierro para escribir una función siempre lógica y lo que nosotros necesitemos que nos devuelva en texto lo tenemos que colocar entre comillas. Pongo otra coma y abro otra vez los paréntesis y es el valor de falso, si no lo repruebas. Reprobado. Cerramos paréntesis. Y él básicamente me dijo, bueno, mira, esta persona que sacó 11, de acuerdo a tu criterio, está aprobado. Entonces, es la manera más sencilla de explicar las funciones de lógica, ¿no? Entonces, lo que hago es exactamente lo mismo, copio esa fórmula y la pego bajo las funciones de fórmula. Y fíjense que, pues, 11 es aprobado, 6 es reprobado, 20 es aprobado y 15 es aprobado. Esa es la manera, pues, la manera muy lógica, o sea, la manera más fácil de entender, de las funciones lógicas cuando quieres definir operadores lógicos. En la información que yo les pasé, yo les dije que íbamos a trabajar también con las funciones de sí y o. También son operaciones lógicas. Voy a comenzar con la de sí. Yo quiero decir sí aquí, esta persona, ok, este dato que está acá, vamos a colocar. Estos son, nuevamente, son funciones que llevan una sintaxis y buscan un determinado resultado, ¿no? Para que uno pueda tomar decisiones. Lo voy a explicar de una manera lenta para que ustedes lo entiendan. Supongamos que la mayoría de edad, como en muchos países, es 18 años. Yo quiero saber si esta persona es mayor de edad o es menor de edad. Estoy hablando, imagínense, en vez de tener una sola persona, tenemos 100.000 personas en una base de datos. Entonces, ¿cómo yo le defino esta función? Yo diría, bueno, yo quiero que tú me digas si esta celda, la B9, es mayor o igual a 18. Cierro, o sea, pongo coma y digo, si es así, esta persona es mayor de edad. Si no es así, esta persona es menor de edad. Cierro paréntesis. Perdón, aquí me comí una paréntesis. Cierro paréntesis. Y me dice, efectivamente esta persona es menor de edad. Para eso se utiliza una función lógica igualito. Pudiéramos entonces copiar, pegar abajo. Y la otra me tiene que decir que es mayor de edad porque la otra sí cumple con el criterio que estoy definiendo. La función i es una función lógica, pero que te da dos criterios lógicos. Entonces, aquí comenzamos un poco a imaginarnos qué pudiéramos hacer nosotros con funciones de i o o. Yo ahorita, o sea, me parece un poco más retador en este momento explicarle todo el alcance de funciones i, pero en el caso particular yo lo utilizo para condicionar criterios que necesito que se validen si una cosa pasa o la otra también, si la otra también tiene que pasar. Entonces, en el caso de esta función, igual abrimos con el signo igual y aquí hay dos valores lógicos, básicamente. Entonces, dime si esta es mayor a 18. Y la otra es, dime si esta es mayor a 20. Pero mayor a 20. Él me va a decir que es falso. ¿Por qué me dice que es falso? Porque la primera condición es que yo le dije, 17 es mayor que 18. En ese caso dijo que hubiese dicho que sí. Pero yo después le escribí, 25 es mayor que 20. Perdón, 20 es mayor que 25 y me dijo que no, en ese caso. Entonces por eso dice que es falso. Entonces, si yo cambiara este número y lo pusiera en 30, por ejemplo, él me debería colocar verdadero. Espérense. Ok. Esto es
aquí tengo yo que escribir bien la función de I. En el caso de la O, les diría que es exactamente igual, se cumple una condición, sí, otra no, es igual. Este número es mayor a 18, debería decir que no, y la otra, este número es mayor a 20, perdón, se me fue el signo de mayor, verdadero. Bueno, básicamente con esto, y esto es una práctica que ustedes deberían hacer con sus definiciones, básicamente nos ayuda a identificar condiciones excluyentes o incluyentes. En el caso, la última función que quisiera ver de funciones lógicas es una función un poco más compleja. Yo lo utilizo justamente para hacer check en balances, en los balances o los estados financieros de mis clientes, y básicamente lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le voy a decir a esta función es, a ver, es una función de sí error, ¿no? Yo voy a decir sí error, voy a abrir, y ya, voy a hacer yo la sintaxis y después voy a dar la explicación. Absoluto, este número es mayor a 0,01, dime que es un error. Si no, dime que está ok. Coma, si no me devuelves ok otra vez. Ok. Ok, un segundo. Un segundito. Acá. Ok. Yo lo que le estoy diciendo a esta fórmula es que me diga, si tú restas el activo contra el pasivo y te da 0, que me diga que está ok. Si no, que me dé un error. Fíjense que en los casos, en el resultado, en los que tengo un número aquí abajo, me está dando un error, porque no está ok. Básicamente, esto es una función ya un poco más complicada que requiere un poco más de análisis, pero es el alcance que pudieran tener ustedes con esta fórmula. De aquí me quisiera ir básicamente para explicarles una función muy rápida, que son los formatos condicionales. Estos formatos condicionales en color nos ayudan visualmente a identificar dónde hay errores. Entonces yo quisiera utilizar esta función y decir, oye, dime, de los que están, si es igual a OK, pónmelo en verde oscuro. Y si los que dicen error, perdón, me lo vas a colocar, perdón, aquí tenemos que escribir en este cuadro de diálogo error, dímelo por favor en rojo. Y fíjense que ahí básicamente si uno tuviese una gran cantidad de datos que uno quisiera validar si están bien o están mal, una manera de utilizar, una manera visual, no sé cómo son cada uno de ustedes, pero una manera de hacer análisis de muchos datos es trabajar con colores, y los colores nos permiten identificar visualmente, oye, aquí no me equivoqué, en vez de estar revisando casi que celda por celda, resta por resta, sino que ya Excel te prepara una fórmula condicional atado a una fórmula lógica que te permite identificar rápidamente si hay un error en el cálculo de la resta entre los activos y los pasivos. Con esto llegamos a la parte de tablas. Parte de tablas, bueno, muy interesante la parte de tablas. Yo estaba comentándolo con Miguel y con Noli. Bueno, las tablas, básicamente Excel te da 2 maneras o 3 maneras de manejar una tabla. Voy a comenzar con la primera, la más sencilla. Aquí coloqué simplemente unos datos aleatorios, inventé pues cualquier cosa. ¿Qué hago yo para yo definir una tabla, ¿no? Cuando ustedes le dan datos y tienen que organizar una tabla. Lo primero que hago es me posiciono sobre la celda B2, presiono el botón Control Shift y selecciono toda mi tabla. Cuando selecciono toda mi tabla, voy
a la función de insertar y hay una función arriba que dice tabla. Entonces él me pregunta, él me abre un cuadro de diálogo, me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? En este rango de datos que están ya definidos por mí y le coloco una palomita en el tema de la tabla tiene encabezados. Yo le digo que sí. Fíjense, y coloqué la misma tabla del lado derecho para que entiendan un poco la diferencia. Esta es la segunda manera de hacer una tabla, que es una manera mucho más ortodoxa, mucho más lenta, menos eficiente. Yo aquí para hacer esto mismo tendría que pues, darle el formato que uno quisiera, comenzar a poner esto en un color, déjame ponerlo así, déjame ponerle un formato condicional de que unos colores lo hago, otros no, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que en el otro caso lo hice mucho más rápido y de una vez me filtró de una vez me dio de una vez los filtros. Entonces, la fórmula de tablas al final nos da unas ventajas. El tema y fíjense que voy a comenzar un poco con, cuando ustedes abren una tabla, arriba donde están todos los comandos, archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, etcétera, al final hay algo que se llama diseño de tabla. Si uno abre ese diseño de tabla, le van a decir cuáles son las cosas que podemos hacer con la tabla. Entonces, por ejemplo, yo le pudiera quitar la fila y el encabezado. Le pudiera poner los totales abajo, de manera muy automática. Pudiera colocar filas, le pudiera quitar los formatos de filas con bandas. Le pudiera poner la primera columna en negritas. Le pudiéramos poner la última columna en negritas. Y le pudiera poner columnas con bandas también igual. Le pudiera quitar y poner los filtros también. O le pudiera cambiar el formato de las... Le pudiera cambiar el formato de la tabla. Voy a colocar aquí. Ok. Entonces, esta función de tablas, y le voy a colocar aquí en esta función las filas totales. Disculpe que tengo aquí mi hijo en este momento conmigo. Aquí en este formato de tablas podemos tener varias funciones. Si uno se pone en la parte final de acá, fíjense que se le abren como unos filtros. Estos filtros uno coloca y uno pudiera aquí colocar ciertas funciones. No sé si lo están haciendo al mismo tiempo que yo, pero se los explico de manera muy rápida. Pero fíjense, en la parte de filtros me dice, yo quiero que me dé, en el caso de la base imponible, que sería el monto sin IVA, yo diría, yo quiero que me dé el total de la suma de las, y te da el total de las sumas de facturas. Si ustedes quisieran agregar una fila, lo pudieran hacer de manera automática, agregando una nueva fila acá. Una de las grandes ventajas de la tabla es que trae internamente, ya trae funciones que nos permiten optimizar las funciones Excel. Yo quiero saber cuál es la factura máxima, te da. Yo quisiera ver cuál es la factura mínima, te la da igual. Yo quisiera ver cuál es el promedio de la factura, te la da. Ok. Y en la parte última de esto, en el diseño de la tabla, si me pongo acá, yo quisiera insertar, si ustedes están viendo los comandos arriba, quisiera insertar la segmentación de datos. Esto me va a abrir un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo me va a colocar aquí. Yo quisiera por lo menos colocar los departamentos. Fíjense que aquí si se abrió un cuadro de diálogo y en esta tabla me dice, oye, yo quiero saber las facturas de finanzas. Y entonces el cuadro se va a simplificar de manera que te muestra nada más las facturas de finanzas. O quiero ver las facturas de legal. O quiero ver las facturas de mercadeo. Esto es una manera muy eficiente de manejar tablas y manejar resultados versus, y voy acá para que yo lo que hice fue filtrar, ¿no? O sea, un poco los que manejan filtros saben qué significa esto. Yo lo que hice fue filtrar acá, pero si yo quisiera quitarme el formato de tablas, igual aquí hay una función arriba que dice convertir en rango. Y básicamente él te pregunta, ¿deseas convertir la tabla en un rango normal? Y te dice que sí, y ahí te quita ya todas las funciones de tabla y ya no la puedes ver más, las tablas. Entonces, es una manera de administrar tablas.
hay varias cosas que hay que ir jugando para que ustedes entiendan cómo se puede hacer. Pero lo importante es que sepan que para manejar una gran cantidad de datos es una manera muy eficiente, mucho más funcional que hacerlo de esta manera, que es la parte derecha, que voy a darle el formato, quiero hacer la sumatoria de esto, quiero hacer la sumatoria de estos datos que están acá, por ejemplo, y fíjense que él me da los, no, pero ahora quiero sacar el promedio. Entonces, ahí siento yo que las personas que todavía no manejamos las tablas con estas funciones, nos demoramos más tiempo en generar los reportes y en hacer los trabajos que uno tiene que hacer en Excel. Hay una última tabla que son las famosas tablas dinámicas, que como lo conversé como lo conversé con Miguel, nosotros sentimos que las tablas dinámicas va a llevar un curso distinto porque requiere obviamente de una información o de una capacitación particular para este tema. Pero para hacer una tabla dinámica es muy sencillo igual, o sea, yo les diría, yo no voy a profundizar, pero les voy a decir exactamente ustedes definen la raíz, o sea, perdón, la matriz que quieren hacer, y aquí ponen en la función de tabla dinámica, lo colocan justamente qué es lo que quiero utilizar, y yo lo coloco en una hoja nueva, una hoja nueva hoja de cálculo, perdón, y él me abrió las tablas dinámicas. Entonces, yo básicamente pudiera poner que yo quiero que me ponga las fechas acá, yo quiero que me ponga el departamento de columnas y me ponga el valor acá, no, perdón, la base disponible, que me la ponga acá. Y fíjense que ahí les estoy mostrando rápidamente, así muy superficialmente, cómo se arma una tabla dinámica en muy pocos pasos, pero esto lleva una explicación de entender los cuadros, filtros, los cuadros de columnas, los cuadros de filas, los cuadros de valores. Pero bueno, como no es el caso de estudio en este punto, sí quería dejar el punto claro que hay una función que se llama tablas dinámicas, pivot tables, que sirve para hacer otras cosas. Con esto termino la parte de tablas dinámicas o las tablas, pero déjenme leer un poco. A ver, Arión me pregunta, disculpa Héctor, me perdí sobre cómo logras sacar las funciones en la parte de abajo donde te salen las opciones para ver la factura automática. Ok, listo. Vamos a volver a esa parte y otra. Si seguimos, ya van 1 hora y 45, si es otra sesión. Ok. No sé, Noli y Miguel, ¿cómo ustedes ven los temas de Sí, tiempo? bueno, en los temas de tiempo habría que preguntarle al grupo, ya llevamos 1 hora 15 minutos, pero a mí me gustaría que más bien sondearas con el grupo cómo ha sido, cómo se sienten, qué puntos a lo mejor fueron muy rápidos, no sé, que el grupo te diga y tú tomes la temperatura de eso. Bueno, que levanten la mano los que pueden participar y que nos digan exactamente para yo entender, para yo hacer evaluaciones. A ver si alguien quiere hablar. Ok. Hola. Ok, te escuchamos, Juan. Ya va, que estás. No. Ahora ya creo que te podemos escuchar. Buenas tardes. Todo buenísimo, Héctor. De verdad que ha sido bien interesante y yo creo que si nos podemos quedar un rato más, los que puedan hacerlo, pues vale la pena. Yo pienso que está bastante bueno el contenido, la información, y así sea rápido o lento, cada uno tiene que practicar y ahondar en las herramientas que no conocía o sí conocía, pero por lo menos uno se hace de conocimiento que existen y sabes que existen, y cuando las necesites las buscarás. Pero yo creo que vamos bien y ojalá podamos seguir porque está muy interesante. Muchas gracias. Ok. Héctor, Hola. excelente la información. No, dale tú primero. Ok. No, bueno, para mí estoy encantada. Es muchísima información que lo que necesito es practicar para asimilar. Y me puedo quedar tal vez 15 minutos, 20 minutos más. No. Luego tengo otra actividad y no podría seguir. Ok. Esto se queda grabado Sí, se está grabando. para... Ok, y tendremos acceso a la grabación. Sí, Perfecto. supongo.
No, Gracias. igualito vamos a crear un grupo igual, o sea, y yo ya les mandé mi correo electrónico. Con toda confianza, por favor, me llaman, me escriben, me dicen, mira, Héctor, tengo una duda aquí o acá, y yo con gusto le respondo. La pregunta mía, Héctor, era, bueno, una de esas si se queda grabado y después cómo accesar al tema de estudio de hoy para revisarlo con más calma. Y Ok. no me quedó muy claro cuando estábamos ahorita en la pestaña de tablas, cómo pasas de, digamos, de la tabla normal que tenías al principio o la base de datos a la tabla y después para atrás lo sacas, o sea, lo conviertes en tabla y lo sacas de tabla con, creo que había una función. Sí, Eso fue, ahí me perdí un poquito. es un comando que está, me vuelvo justamente rápido. No, este no es, perdón. Me vuelvo el tema de las tablas. Sí, hay una función, primero, o sea, primero para convertir un rango de datos en tabla, básicamente nos posicionamos en la celda donde queremos, o sea, tenemos que hacer la definición de la tabla, ¿no? Entonces, yo lo que hago es control shift, presiona a la flecha a la derecha para que me diga, para el basta donde hay datos y después bajo. Y ya con eso selecciono todos los datos. Después de ahí, lo que voy es insertar una tabla. Entonces, tú insertas la tabla y después se te tiene que abrir la función de diseño de tabla. En la función de diseño de tabla, yo me imagino que tú debes de tener, en inglés, debes de tener una función que te va a decir convertir en rango en inglés. Me imagino, no sé cómo estaría escrito en inglés esta función, pero está justamente en donde está en la parte de herramientas, en tools, y ahí vas a ver insertar segmentación de datos, tiene un pequeño filtro, y a la izquierda hay como 3 comandos. Te dice resumir con tabla dinámica, quitar duplicados o convertir en rango. Entonces, si tú presionas esa convertir en rango, él lo que hace es echar para atrás. Pero bueno, pero una manera también mucho más sencilla es simplemente yéndote hacia atrás en las funciones, en la parte de arriba de las funciones Excel, ¿no? Mire, yo creería que sí nos da tiempo de terminar todo. 15 minutos es más que suficiente para lo que yo voy a explicar. Escenarios y ahora nuevamente ya estoy puesto en escenarios y tablas de datos, ¿no? Escenarios y tablas de datos, aquí vamos a utilizar básicamente la función de goal seek, o buscar objetivos, en español e en inglés, y es una función muy sencilla, básicamente explicar. Yo la utilizo mucho para temas de tasas de intereses, etcétera, pero les voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo entiendan. No sé si están todos viendo la página de escenarios y tablas de datos, ¿sí? Ok. Fíjense, ¿qué hace GoalSeek al final del día? Primero, para activar esta función, uno tiene que irse a la pestaña de datos. Y en las pestañas de datos tienes que buscar en análisis de hipótesis, hacia el final de las funciones, tiene que buscar una función, cuando uno presiona análisis de hipótesis, se abre un cuadro de diálogo y te pone tres funciones nuevas, y una de ellas es buscar objetivo. Entonces, el buscar el objetivo, al final, él te abre un nuevo cuadro de diálogo y te dice buscar objetivo. Entonces, tú le defines la celda. La celda tiene que ser una función. Eso es importante que lo entiendan, porque justamente lo que hace es recomponer las variables que hacen esa función para darte el cálculo que uno está buscando. Entonces, yo no sé, en su experiencia, los que han utilizado GoalSeek o los que no han utilizado GoalSeek, pues, no sé si han trabajado en alguna vez que ustedes necesitan calcular algo que depende de otra variable, y entonces no tienen que estar haciendo como reiteraciones sobre el cálculo, y de hecho hay una limitante que tiene Excel, es una limitante y a la vez te lo habilita, que se llaman cálculos interactivos. Al final, no sé si han visto que en alguna vez les sale como una flecha que están haciendo un cálculo que depende de otra fórmula, entonces no te lo permite hacer porque depende de otra. Bueno, GoalSeek te resuelve parte de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué estoy poniendo yo como ejercicio en esta parte de escenarios y tablas de datos? Bueno, imagínense que nosotros vamos a comprar una casa que cuesta $250,000, el banco nos está ofreciendo 11% de tasa de interés, nos dio un periodo de 15 años para pagar, y la cuota mensual, y fíjense, yo voy a borrar, no sé si quieren que yo les explique la función de pago, creo que no es relevante porque te devuelve, la función de pago básicamente te devuelve el importe que tienes que pagar de manera mensual. Esto se utiliza para calcular, y aquellos que son financieros y aquellos que trabajan para calcular ciertos
pagos de intereses o si le están prestando un dinero, oye, quiero saber cuándo voy a pagar mensualmente, la función de pago te devuelve eso, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que ustedes entiendan que para activar la función de GoalSeek, nuevamente tenemos que ir a las herramientas de datos, ahí buscar análisis de hipótesis y buscar valores y buscar objetivos. Entonces, ¿cómo tienes que alimentar este diálogo? Primero defines la celda, que es la celda donde está la fórmula. 2, después le dices, ok, ¿con qué valor? Tú le dices, mira, yo tengo una limitante en la vida. Yo gano un sueldo, pero yo no me gano, o sea, mi capacidad de ahorro son $2.500. O sea, yo no puedo pagar 2.841,49. Entonces uno le dice a justamente a esa parte del cuadro, oye, simplemente dime $2.500, que es lo que puedo pagar. Entonces él te va a preguntar una tercera celda, que es cambiando cuál celda. Tú quieres negociar con el banco o tú quieres negociar con tu prestamista, ¿qué tasa de interés quieres tú pagarle? O sea, ¿cuál es la que tú puedes pagar? Tú le dices, mira, vale, yo 11% no puedo pagar, pero como yo puedo pagar 2.500, la tasa de interés que yo pudiera pagar te la va a resolver GoalSeek. Entonces uno coloca justamente la variable tasa de interés y presiona el botón de aceptar. Básicamente, ¿qué hace GoalSeek? Te devuelve y te dice, oye, tú por tus $2.500, la tasa de interés que es asociada a 15 años que tú pudieras pagar es 8,76. Entonces el banco te pudiera decir, no, vale, pero yo no te voy a bajar la tasa de interés. O sea, más bien, la tasa de interés la pongo yo, tú eres el que, si tú no puedes comprar la casa, bueno, entonces te buscarás una casa de menor valor. Entonces uno dice, bueno, ok, ¿qué pudiera hacer uno entonces en ese caso? Volver a activar la función de GoalSeek. Y tú dices, ok, a ver, yo lo que puedo pagar son los mismos $2.500. Lo ponen en negativo porque es una salida de dinero. Eso es lo que entiende Excel. Y le dice, pero ¿qué me vas a cambiar? Me vas a cambiar el valor de la casa. Porque ya esa casa no la voy a poder comprar porque el banco no me ofrece una tasa, no me quiere bajar la tasa de interés. Entonces, básicamente lo que hace GoalSeek es te dice, ok, por tus mismos $2.500, la casa que tú te pudieras comprar son $219,000 y esa es una manera muy eficiente de no estar calculando, déjame ver con cuánto llego a $2.500 y hacer sumas y cálculos reiterativos. O sea, la verdad es que es muy difícil. GoalSeek lo resuelve de manera, bueno, ustedes lo vieron, en segundos. La tabla de datos, básicamente, que esta es la segunda parte, ¿qué te dice la tabla de datos? La tabla de datos es un análisis de sensibilidad. Un segundo, por favor. Entonces, la tabla de datos, lo único que tiene que saber uno para calcular una tabla de datos. Es la misma función de análisis de hipótesis. Ustedes tienen que saber que este cuadrito, o sea, esta fórmula que está aquí, o sea, esta celda, perdón, la voy a colocar en azul, tiene un número. Y ese número, yo lo que estoy es linkeando esta fórmula que está acá y estoy colocando este valor que está acá. Entonces, la tabla de datos lo que te dice es un análisis de sensibilidad. Te va a decir, dados estos plazos y dados estas tasas de interés, él me va a arrojar unos montos en cada una de las celdas y nos va a decir más o menos cómo se comportaría los montos de interés que nos van a cobrar el banco. Entonces, para esto, uno selecciona todos los datos que están acá, va para la parte de datos, y entonces en vez de buscar objetivo, vas a buscar tabla de datos. Y entonces él te va a aparecer un cuadro de diálogo nuevo y te va a decir, bueno, ok, ¿cuál es la celda de entrada en las filas? Tú dices, ok, las filas son los ¿cómo se llaman? Los periodos, o sea, los años. Entonces tú le dices, bueno, yo voy a pagar en 15 años. ¿Y cuál sería las columnas, la tasa de interés? Entonces uno cierra, después de alimentar esta información, y él básicamente inmediatamente te devuelve qué pasaría si tú tuvieses una tasa de interés del 1%, 180 cuotas, o una tasa del 2% en 192 cuotas. Esto se utiliza muchísimo, esto lo utilizo particularmente yo, para hacer análisis de sensibilidad con acciones o para hacer análisis de sensibilidad con valores empresariales. Yo quiero saber que si mi empresa está creciendo a un ritmo de 2% y tengo una tasa, tengo un valor empresarial tal, ¿cómo se comportaría ese crecimiento dado dos escenarios o dos variables distintas? Esto es una fórmula que se utiliza y es un poco más avanzada y nuevamente depende para que ustedes las vayan a utilizar.
Con esto pasamos al tema de Solver. Solver es una función también un poco compleja. Yo lo voy a tratar de explicar de manera más rápida para que ustedes entiendan. Ya es la penúltima función. Solver es una función de optimización. Básicamente nos da a nosotros la posibilidad de, a través de unas determinadas condiciones, él nos va a dar como un mejor resultado. Entonces, Solver de igual manera se activa bajo la función de datos dentro de las opciones de Excel, y hacia el final de datos hay un botón que dice Solver, y así lo abro yo, ¿no? Entonces, cuando uno abre Solver, ¿qué te dice? Te abre un cuadro de diálogo muy grande, entonces tú tienes que establecer los objetivos. Entonces, a ver, estos son criterios y son cuadros. Los que no han hecho nunca Solver, de repente no lo van a agarrar ahorita, pero yo se los voy a explicar muy rápidamente. O sea, ¿cuál es el objetivo mío en este momento? Yo tengo un presupuesto, y aquí la explicación es la siguiente. Yo abrí una pescadería, y yo cuento con $3,000 para comprar pescado. Entonces, yo quiero saber cuál es la mejor combinación con esos $3,000 para comprar pescado. Eso es lo que hace Solver, te optimiza. Entonces yo lo que hice, ¿cuál es el objetivo? Mi celda objetivo es la del presupuesto que está acá. Ok, después de eso yo digo, ¿para qué quieres establecer el objetivo? Yo quiero que me dé un valor de $3,000. Es decir, yo necesito que me des el valor de $3,000. Ok, después te dice, ¿cuáles son las celdas que quieres cambiar? Las variables que vamos a cambiar son las unidades. Es decir, porque eso es lo que va a resolver Solver. Entonces yo le voy a decir a Solver, oye, yo le estoy dando unas restricciones, y voy a comenzar con la primera. Vamos a agregar 4 o 5 restricciones. Entonces la primera es que yo le voy a decir, mira, yo quiero que esta celda sea menor o igual a $3,000. Voy a ir agregando. Yo quiero que, como yo necesito unidades de los productos, yo quiero que estas celdas que estoy definiendo acá sean íntegras, sean valores enteros, y lo agrego. Yo tengo aquí en las condiciones del pedido que me está exigiendo mi proveedor, me está diciendo que para que él me despache a mí atunes, róbalos y meros, él necesita por lo menos que yo le compre mínimo 25 atunes, mínimo 15 róbalos y 7. Entonces, aquí yo le tendría que decir, a ver, entonces, esta celda que está acá tiene que ser mayor o igual a 25. Agregar. Esta celda que está acá tiene que ser mayor o igual a 15. Agregar. Y esta celda que está acá tiene que ser mayor o igual a 7. Y aquí lo colocamos a aceptar. Entonces, fíjense que volvemos al cuadro inicial, ya los parámetros están definidos, y simplemente yo le digo a Solver, resuelve el problema. Aquí aceptamos, y fíjense que ¿qué me hizo Solver? Me dijo, bueno, mira, dado tus restricciones y dado los pedidos mínimos que tú puedes hacer, yo te sugiero que tú compres 29 atunes, 16 róbalos y 10 meros. Nuevamente es una función, esto es una aplicación fácil, pero es mucho más amplia y mucho más compleja utilizarla. Tiene otras cosas. En acciones, en portafolios de inversión, la utilizamos justamente para maximizar las acciones que uno pudiera comprar un portafolio dado una restricción de presupuesto. Entonces él te dice, oye, mira, dado que tú tienes nada más $500,000, y dado que hay unas restricciones que uno define, yo te pudiera decir que esto es lo que tú puedes hacer. Es una función de optimización. Ya con eso cerramos el tema de Solver, y creo que, bueno, la parte más sencilla es la parte de gráficos. Voy a parar un segundito a ver si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Terminamos entonces con el tema de gráficos. Eso me lleva 5 o 6 minutos más, no me lleva más de ese tiempo. Perfecto. Ok, entonces compartimos el tema de gráficos. Gráficos es bastante sencillo.
yo tengo aquí cinco gráficos, ¿no? Pero entonces lo vamos a hacer de la manera más rápida para que ustedes entiendan. Para insertar un gráfico en Excel es muy sencillo. Yo lo que hago es simplemente seleccionar los rangos que quiero definir, y justamente Excel te dice a ti, cuando tú defines un rango, o sea, una matriz de variables, él te dice a ti cuáles son los gráficos recomendados, o directamente, si tú conoces los gráficos, tú puedes ir a escribir lo que tú quieras. Entonces, yo le digo, mira, ¿cuáles son los gráficos recomendados en este? Y él me los da en automático. Me dice, mira, que estoy colocando yo el comportamiento de una acción. Básicamente eso fue lo que yo hice. Supongo que ustedes puse la acción de Apple ahí. Entonces, básicamente yo quiero saber cómo se ha comportado Apple, y fíjense, es muy sencillo. Él te abre, te pone fechas en el eje de las X y Y, te pone los precios y te pone un rango. Para administrar, justamente para cambiar y para modificar cosas acá, ustedes tienen que hacer varias cosas, ¿no? Importante, lo primero, que es hacer doble clic sobre el gráfico, y él te pone opciones de área de trazado, y ahí te dan una cantidad de cosas que puedes hacer, ¿no? Por otro lado, al mismo gráfico, si se van arriba, hay elementos que agregar al gráfico. Por razones de tiempo no me puedo explicar cada una de estas, pero es importante que ustedes hagan un gráfico y comiencen a mover función por función para que vayan entendiendo básicamente de qué trata y de qué va cada función. Pero esto es un gráfico de líneas, en términos muy, muy particulares, así se construye, selecciona los datos y listo. En el caso de en el caso de gráficos circulares, yo les diría que aquí voy a decir que yo tengo, no sé, voy a poner por porcentaje, 15%, 20%, 5%, 15%, 20, 40%, 30%, 10%, 10%, 10%. O 7%, 3%, ¿y cuánto me llega a 100? Faltan 10%. Entonces aquí vamos a poner 45%. El gráfico circular es muy sencillo, es igual, es seleccionar esto, buscar un gráfico de circular, y fíjense, te lo hace así sencillito y te dice cómo puedes graficar un círculo. Aquí arriba se abren una cantidad de opciones, uno puede ir cambiando el gráfico, les puedes colocar, porque son gráficos que están predefinidos. Entonces, si uno no tiene tanta noción de cómo hacerlo, vas cambiando, y de acuerdo a lo que a ustedes les guste, también lo pueden hacer como ustedes quieran. Definitivamente hay muchas cosas que puedes hacer acá, pero yo les diría nuevamente que es parte de las cosas, de la tarea que ustedes tienen que hacer. Les diría que agarren ese archivo que les pasé y ustedes agarren y empiecen a modificar para ver cómo le entienden. El tercer gráfico que estoy colocando acá es un gráfico de cascada, es un gráfico que se utiliza para estados financieros, justamente para el Profit and Loss o el Income Statement o estado de resultados. Básicamente es igual. Yo lo que haría aquí es buscar gráficos recomendados. Aquí busco, fíjense, en gráficos recomendados ya me lo está dando, que es este que está acá. Y fíjense que yo lo acepto, y él lo que hace es justamente me dice esto: mira, tuviste un income de 150,000, tuviste gastos por esto y te quedan 70,000. Entonces, ese es el gráfico de cascada. Hay que colocar en el income statement, o sea, hay que colocarlo en negativo para que él te dé otro color y para que él te haga como la disminución, porque lo que está sombreado como en tinta dorada o naranja, como ustedes lo vean, es la disminución, y el aumento obviamente, el aumento es el revenue, y el total es este. Para que esto quede en total, uno tiene que hacer una configuración aquí y establecer como total. Entonces él te lo cambia y te lo pone para acá. Es decir, si a mí me entraron 150,000 y yo fui gastando, me tiene que quedar menos, no me puede quedar 150,000. Entonces, sí hay que hacerle una pequeña configuración. Y ya les voy a decir este gráfico, para terminar, este gráfico, los mini gráficos. A ver, los mini gráficos les voy a poner una serie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense esto. Los minigráficos están dentro del área de gráficos, pero uno no los ve regularmente. ¿Cómo se activa un minigráfico? Igualito, uno se va a la función de insertar y buscas del lado, uno ve todos los gráficos que están, pero hacia la derecha, debajo de complementos, hay algo que dice líneas, columnas, pérdidas y ganancias. Si uno le coloca líneas,
y le dice cuál es el rango de datos que vamos a seleccionar, que son estos datos. Yo estoy colocando una serie progresiva de números. Fíjense que él saca una línea ahí. Eso es un mini gráfico. Y eso sirve para presentaciones, sirve para determinadas funciones que uno puede hacer. Para el gráfico combinado, ya con esto cerramos, es cuando ustedes quieren utilizar dos variables. Y las voy a colocar acá. Básicamente vamos a colocar aquí, no sé, estos son los incomes y este es EBITDA. Vamos a colocar que este es el EBITDA y lo voy a colocar aleatorio, 54%. Perdón, 52, perdón. 50, 48, 40. Y por razones de tiempo lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, la combinación, un gráfico combinado es básicamente cuando uno le dice, oye, yo necesito que tú me combines dos variables al mismo tiempo en la gráfica. Eso es importante para la gente que haga presentaciones. Y es igual, vamos a la parte de insertar. Y aquí vamos a buscar todos los gráficos. Y en la parte de abajo hay un gráfico que dice combinado. Entonces fíjense que está el incomes, que está en azul. Y yo le voy a seleccionar con la palomita el botón de eje secundario. Y entonces, cuando yo lo activo, él básicamente me está diciendo ahí está, tienes columnas para definir los incomes y el EBITDA te lo doy con una serie o te doy como una línea. Entonces, esto sirve básicamente para mezclar. Pero el área de gráficos es un área muy importante en la parte de las presentaciones y quienes manejen datos. Yo creería que es muy importante que ustedes vayan a profundidad acá y que puedan aprender cada una de las funciones. Entonces, de manera general, esta es la presentación. Yo creo que con esto termina mi parte de la presentación. Estoy totalmente abierto a cualquier tipo de dudas que ustedes tengan, que necesiten aclarar. Así que si tienen alguna pregunta, o si no, después que le enviemos la grabación, yo les voy a enviar a todos ustedes varios formatos que yo tengo PDF con las funciones generales Excel. Funciones de datos, funciones de texto, funciones de fecha, para que también ustedes tengan un material visual y se puedan apoyar. Es que Héctor explicó cómo es el tema de date. Ok, entonces ahí lo van a poder encontrar. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, Noli. No, yo no tengo ninguna pregunta. Estoy segura que va a ser muy útil la grabación porque, bueno, a lo mejor había algunos puntos que fuiste un poquito más rápido y algunos de nosotros necesitamos como consolidarlo mejor, pero me parece que estuvo clarísimo. Ok. Yo creo que las preguntas surgirán cuando me ponga a hacer todos los ejercicios sola. Segurito te mandaré algún correo. Sin problema. A la orden. Gracias. Siempre... Yo también estoy en México. Qué bueno, qué bueno. Yo estoy en Ciudad de México. Sí. El micrófono. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu valiosa información, por tus conocimientos. De verdad que estaba bien refrescante, bien chévere. Hace tiempo no uso muchísimas funciones y por lo menos sé que existen. Y uno en el momento, bueno, sabe que están y hay que investigar en el momento cuando no te acuerdas. Pero muy, muy, muy chévere. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, Héctor. De verdad, muy bueno la información. Si cualquier pregunta te echo un grito. Seguro. Gracias, brother. Seguro. Y de verdad que no hay nada fácil manejar un grupo desconocido con diferentes niveles de conocimiento, un tema que no es fácil, de verdad que muy bien llevado para lo difícil que creo que es. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. Es difícil de nada. Aquí estamos a la orden entonces. Excelente, Héctor. Creo que nos da un punto de partida bien importante para saber todo lo que podemos hacer con Excel, que a lo mejor estamos desaprovechando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo. Cuídense mucho. Saludos. Bueno, Héctor, en nombre de la Asociación de Exalumnos, te damos las gracias. Fue muy interesante la exposición. Seguro que todos los participantes la aprovecharon. Apenas tengamos el enlace con
Con el video se les va a hacer llegar a sus correos. Y recuerden seguir las actividades que tenemos preparadas para el mes de mayo. Entrando al mismo formulario están el cronograma y todas las actividades que tenemos dispuestas para pasar estos meses que ya van a venir del coronavirus. Sí, seguro. Bueno, aquí estamos a la orden entonces. A saludos, somos una familia, soy de Santiago, así que estoy a las órdenes para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. De nada, bye bye. Todos.